te cohíbe fácilmente a la hora de hacer una presentación virtual? Por razones del miedo, ¿te cuesta presentarte frente a una cámara en una exposición oral? ¿No sabes cómo conectar con tu audiencia cuando realizas una presentación virtual? Estas son algunas de las interrogantes que hoy vamos a resolver en este webinar gratuito denominado Descubre cómo impactar y ser más persuasivo en tus presentaciones digitales. Te doy la bienvenida, un placer saludarte. Mi nombre es Iván Humérez Torres, soy el encargado de llevar adelante este webinar gratuito. Y bueno, vamos dando la bienvenida, saludando ya a la gente que se conecta. Tenemos 21 participantes ya que están puntuales, 8 en punto, estamos arrancando. Vamos a dar dos reglas nada más para que podamos participar. La primera, que te concentres al 100%, que te conectes al 100%. Así que si estás haciendo alguna actividad paralela, deja de hacer unos minutos, concéntrate porque a partir de este momento te voy a facilitar información valiosa que te va a ayudar para poder aplicar a través de este webinario gratuito. Primero entonces, primera regla, presta tu atención al 100%, conéctate conmigo en este espacio para que lo puedas aprovechar. Segunda regla, te voy a pedir que apagues tu micrófono, silencies tu micrófono, puedes abrir tu cámara si quieres tener mayor interacción para que te pueda ver, te pueda saludar. Y en la segunda regla, entonces, apaga tu micrófono y participa en las preguntas que yo pueda hacer para lograr mayor interacción, ya que al final tengo un regalito sorpresa para darte, pero tienes que quedarte hasta el final. Ese es el requisito, ¿no? Estás comenzando, tienes que quedarte hasta el final. Bien, entonces, las dos reglas para que podamos aperturar ya este webinar. Primera pregunta, te digo, ¿desde qué lugar, desde qué ciudad te estás conectando en estos momentos para saber un poquito qué público tenemos, quiénes participan? Escribe ahí en el chat, vamos a habilitar el chat ahí, escribe, me conecto desde la ciudad de, así vamos dando lectura, ahí está, Vladimir Rebollo se conecta desde La Paz, Claudia Aguirre Velasco desde La Paz, bueno, son 24 participantes y los demás. Quiero la interacción, quiero la participación activa, masiva. Yugar dice, se conecta desde la ciudad de Oruro. Johnny, buenas noches, me conecto desde Cochabamba, desde La Yacta, excelente. ¿Quién más? A ver, vamos a pedir que todos participen, por favor. Pongan ahí desde qué lugar se conectan, desde qué lugar están compartiendo este webinario gratuito. Ahí está Escalante, Moisés Peña Escalante se conecta desde Santa Cruz. Urbano Acuña Delgadillo desde Santa Cruz también, excelente. Rosemary desde Santa Cruz, bueno, tenemos gente entonces de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Alguien de otra ciudad que se conecta también, a ver, tenemos ahí del Galaxy J6 Santa Cruz, Francisco Prudencio desde La Paz. Bueno, bien señores, es un gusto entonces darles la cálida bienvenida, 24 participantes ya en línea. Y arrancamos nosotros de esta manera, exactamente 8 de la noche, 5 minutos, hemos comenzado puntuales, y bueno, vamos a hacerlo lo más interactivo posible, y al final vamos a estar despejando dudas, preguntas, participación de cada uno de ustedes. Va a ser un honor, va a ser un gusto compartir a lo largo de este webinar gratuito, ¿sí? De pronto, desde marzo del año pasado, 2020, hasta nuestros días, hoy, 8 de febrero 2021, hemos tenido grandes cambios significativos en nuestras vidas, merced a la pandemia. Nuestra situación ya no es la misma, ya no somos los mismos de ayer. Hoy somos más conscientes, hoy somos más fuertes. Hoy la tendencia es a que seamos cada vez más digitales, conectados en los medios, en las redes, y hoy somos más resilientes, personas que hemos adquirido habilidades de fortaleza para aprender a sobrellevar esta situación adversa que nos ha tocado vivir a todos. Pero dentro de esta situación de adversidad hemos tenido grandes cambios, cambios significativos.
Recuerda que lo único constante que tenemos en la vida es el cambio. Y ese cambio es permanente. Todos los días el mundo se transforma, todos los días el mundo evoluciona. Hoy muchas empresas, muchas oficinas se cierran por la crisis. Muchos hoteles están desapareciendo porque ya no hay la presencia masiva de los congresos, de la conglomeración de la gente. Muchos trabajos están quedando truncados. Muchas empresas están despidiendo a su personal. La educación ya no es más la misma. La educación ha tenido grandes transformaciones, grandes cambios, y hoy, este año escolar para nuestros estudiantes se lo está viendo, ¿no? Esta primera semana de clase, esta segunda semana ya, donde están teniendo esos cambios significativos. La tendencia ahora en la educación es conectar en línea a través de la conexión vía Zoom. Entonces tenemos que cada vez aprender a readaptarnos, aprender a reanimarnos, a reinventarnos para poder conectar no solamente por una clase virtual, sino también en trabajos en línea, ¿no? Se habla mucho ya del teletrabajo y muchas oficinas lo están aplicando. Tenemos que readaptarnos también en nuestras reuniones sociales de pronto en línea, en Zoom, ¿no? Porque esta pandemia tiende todavía para quedarse, y lo que es cierto que la educación ya no será nunca más la misma. De ahí entonces la necesidad de poder cambiar, de lograr un cambio desde nuestro poder interior, desde nuestras habilidades, talentos. Hoy más que nunca, hablar en público, hablar frente a una cámara se convierte en una habilidad número 1 para todos, porque es una habilidad que tenemos que explotar, es una habilidad que tenemos que trabajar al máximo para ser más influyentes, más persuasivos, para ser personas más convincentes a la hora de expresar nuestro mensaje. No se trata de hablar por hablar, no se trata de decir algo por decir, se trata de saber comunicar, se trata de saber conectar con tu público, con tu audiencia, llegando de manera emotiva, de manera emocional, a remover sentimientos, emociones para poder conectar con los demás. Y esa habilidad la aprendemos a través de la oratoria, la aprendemos a través de una comunicación efectiva. Pero hay algo que ya arrancando parte del contenido, hay algo que nos imposibilita, algo que se pone como barrera y que nos obstaculiza poder tener esa naturalidad, tener esa libertad, ¿no? Esa facilidad de poder hablar. Yo le pregunto a quienes están participando en este webinar, ¿cuál será esa barrera? Pueden escribir por el chat, a ver. ¿Cuál será esa barrera? ¿No? ¿Cuál es esa barrera que nos imposibilita conectar con nuestra gente a la hora de hablar? ¿Hay algo que nos impide? ¿Algo que no nos deja hacerlo con naturalidad, hacerlo con normalidad? Alguien puede escribir el miedo, dice Johnny, bien, miedo a equivocarme, ya. ¿Qué otro miedo por ahí puede haber? ¿Otro miedo, otro temor? Factores de nerviosismo, factores de timidez que nos imposibilitan poder conectar. Evidentemente es el miedo. El miedo es algo natural que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y eso lo vamos a llevar toda la vida porque somos seres humanos y obedecemos a emociones, a sentimientos. Caso contrario, seríamos robots para no sentir miedo. Entonces tenemos que tomarlo como algo natural, pero es bueno saber, conocer cuál es ese miedo que nos atasca, que nos ofusca, que no nos deja crecer. Vamos a puntualizar 3 tipos de miedo, ¿ya? Y el primer miedo que vamos a conocer, el miedo número 1, es el miedo real. ¿A qué se refiere el miedo real? Se refiere a una situación verídica que me sucede, es algo inevitable, es un miedo donde el cual yo sí o sí lo tengo que enfrentar. Voy a tener una reacción, ya sea negativa, positiva, pero es algo que me sucede. Estoy yo de pronto caminando por la calle, ¿no? La calle está un poco oscura, siento que atrás veo que alguien, una persona con unos movimientos sospechosos me está siguiendo, de pronto yo acelero el paso y la persona también, entonces yo puedo sentir miedo, puedo pensar que es un delincuente, que es alguien quien me quiere atracar,
es alguien quien me quiere asaltar, entonces tomo previsiones y ahí el miedo se manifiesta como un miedo real por una situación que me sucede, ¿no? O supongamos que estoy yendo por la calle y de pronto me aparece un perro, me ladra y viene a querer morderme, y al momento que me quiere brincar ahí, yo reacciono, ¿no? Con mi instinto de defensa para bien escapar, enfrentarlo o afrontar esa situación de ese miedo real, por una situación que evidentemente la debo afrontar en algún momento determinado, porque ese miedo es evidente, es latente. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora un segundo miedo. Un segundo miedo se llama el miedo imaginario. ¿Cuál es el miedo imaginario? El miedo imaginario es una situación que tú la fabricas en tu mente, porque tú lo predispones a través de tus pensamientos, a través de tus creencias, a través de esa vocecita interna que te habla y te dice, lo vas a hacer mal, te vas a equivocar, no eres bueno para eso, mejor hacer otra cosa, ¿no? Lo vas a hacer mal, te va a criticar la gente, vas a hacer el ridículo. Esa vocecita interna te habla todo el tiempo y te dice todo lo negativo. Entonces tú te dejas apabullar por ese pensamiento negativo que te domina, te cohíbe, y ese miedo imaginario no te permite, ¿verdad? No te permite poder realizar eso que tú quieres hacer. Tienes que hacer una presentación frente al público, te toca hacer la participación el próximo miércoles, jueves, tú ya te enteraste ante el grupo de personas que vas a hablar o vas a hablarlo de manera virtual y estás ya con la preocupación diciendo, pero ¿cómo lo hago? Yo no tengo experiencia al hablar en público, y si lo hago mal, y si me equivoco, y si por ahí hago el ridículo, ¿no? Tienes miedo a la crítica, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a que te salga mal, tienes miedo a fracasar. Son los miedos principales que te obstaculizan. ¿Cómo se llama ese miedo? Imaginario. ¿Es un miedo real que existe? No, porque es un miedo que se forma, que tú lo formas en tu mente, que tú lo alimentas a cada momento con tus pensamientos y haces que se manifieste. Y si tú no lo enfrentas, ese miedo te puede doblegar, te puede dominar. Y tenemos un tercer miedo, que sería el miedo neurótico. El miedo neurótico es un miedo ya más avanzado, un miedo donde no te deja, no te permite realizar, tomar acción, porque ya te cohíbe. Avanzó tanto este miedo imaginario que de pronto se volvió ya un miedo neurótico, y tú ya vas a necesitar un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento clínico, médico, para combatir este miedo neurótico, porque ya tú te la crees, todo aquello que lo trabajaste en tu mente te hace efecto, y todo el tiempo tú te vuelves una persona negativa, te vuelves una persona tóxica, una persona víctima, ¿no? Todo el tiempo paras quejándote, diciendo, parece que me voy a enfermar, ¿no? Porque yo ya me conozco, sé cómo soy, siempre cuando me sale alergia me voy a enfermar de algo. Tú mismo estás prediciendo con tu boca, con tus palabras, lo que te va a suceder. Y eso que tú piensas y lo declaras, eso te pasa. Entonces, estamos ya ante un miedo neurótico, porque eso te cohíbe, te consume de tal manera que te absorbe tus pensamientos y te hace actuar de manera negativa. Entonces, este tipo de miedo es un miedo extremo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu caso en estos momentos? ¿Cuál es el miedo que estás afrontando? ¿Es un miedo real que todos alguna vez siempre lo vamos a tener, lo vamos a afrontar? ¿Será un miedo imaginario con respecto a hablar en público, ¿no? ¿O será un miedo neurótico? A ver, escribe en el chat, pon ahí en el chat, ¿cuál es el miedo que tú estás sintiendo en estos momentos a la hora de enfrentarte, de participar en una presentación oral frente a una cámara, a la hora de participar frente a un público numeroso por ahí? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál de estos tres es el que tú sientes, el que tú tienes? A ver, escribe ahí en el chat, ¿el real, el imaginario o el neurótico? ¿Cuál miedo estás sufriendo en estos momentos? ¿Estás pasando por esta situación? Bien. Leandro Cano dice el miedo imaginario. Juan Fernández, el miedo imaginario. Nadia,
miedo imaginario. Evidentemente, es el miedo imaginario, ¿no? Ese miedo imaginario es el que nos va, a veces dice el 1, el 2 y el 3, el del otra persona que nos escribe, bueno, es probable que sea un miedo mayor, ¿no? Porque no está combatiendo primero el miedo imaginario y está dando tregua a este otro miedo mayor. ¿Cómo vamos a combatir ese miedo? ¿Cómo vamos a trabajar ese miedo imaginario? Ese miedo imaginario, la fórmula, el secreto es tomar acción contra ese miedo, es enfrentarlo a ese miedo, es darnos ánimo, darnos valor y tomar acción masiva, en este caso, pero mire, esta palabra, acción, no solamente tomar acción, sino tiene que ser acción masiva y tiene que ser acción masiva imperfecta. ¿Qué significa acción masiva imperfecta? Significa que al realizar este enfrentamiento con ese miedo, yo me puedo equivocar porque por eso es imperfecto. Pero el hecho está que voy a ganar mayor confianza, voy a ganar mayor valor en la primera vez que yo lo enfrente. Y una vez yo lo haga la primera vez, ya la segunda va a ser más fácil, la tercera mucho menos, y voy a dominar ese miedo, voy a controlar ese miedo y no voy a dejar que ese miedo me cohíba, me domine. Si yo tomo acción masiva imperfecta. Entonces, si tu miedo es hablar frente a una cámara, tienes que probar practicando hablando frente a una cámara. Mira, yo te cuento una experiencia. El pasado año, nosotros a través de Liarte, que es nuestra institución, que hemos fundado junto a mi hija Yulisa, hemos fundado el 2019. Yo vengo trabajando en este arte, en este plano, muchos años ya, desde mis 22, 23 años en capacitación, pero el 2019, a mediados, en el mes de julio, hemos fundado Liarte, Escuela de Liderazgo y Creatividad. Y hemos venido realizando cursos presenciales, cursos de manera presencial aquí en Santa Cruz de la Sierra, en distintos lugares, también viajamos a otras ciudades, pero el año pasado, cuando entramos en pandemia, en confinamiento, en el mes de marzo, este trabajo se truncó como para muchos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ahora tengo que readaptarme y todo este trabajo que venía haciendo de manera presencial, mis cursos, mis talleres, mis conferencias, mis charlas, mis capacitaciones, ahora debería hacerlo de manera virtual. Pero ¿qué sucede? Dije, me voy a poner como plazo abril, mayo para trabajar un poco, entrar en las estrategias, ver la metodología que voy a aplicar, adaptarme un poquito a estos cambios y voy a arrancar a partir de junio, julio, con seguridad y arranco. Porque también no pensé que la pandemia, como todos, ¿no? Que esto se iba a prolongar demasiado. Pero mira, ¿cuánto yo demoré para recién afrontar, hacer mi participación frente a una cámara, ¿no? Porque yo he logrado participar con muchos grupos de personas, numerosos, desde grupos reducidos, 5 o 10 personas, hasta grupos de 5.000 o más, desempeñándome también en otro oficio como maestro de ceremonias o presentador de eventos, inclusive más de 5.000 personas, y no he sentido ese miedo. Pero a la hora de enfrentarme a una cámara, el año pasado tenía que arrancar ya entre junio, julio, y no lo hice, ¿no? No lo hice porque ese miedo estaba ahí, estaba ese miedo imaginario ahí haciéndome daño, esa vocecita interna diciéndome, y si lo haces mal, y si no vas a poder aplicar lo que aplicas de manera presencial. Entonces, ¿cuánto demoré? Mira, demoré junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y recién en el mes de noviembre del pasado año comencé. ¿Hace cuánto? 3 meses recién, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, casi 4 meses ya, ahora febrero. Recién comencé, ¿no? Hace poquito. Y como muchos, este es un cambio, una transformación que todos venimos reaprendiendo, venimos readaptándonos a esta nueva tendencia, a esta nueva situación. Y hoy haciendo este webinar en vivo de manera, ya no desde la comodidad acá de mi casa, de esta sala, y para poder conectar con toda la gente que está, todos los amigos que están participando. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tomes acción masiva imperfecta. Yo comencé a tomar esa acción masiva imperfecta, ¿cómo lo hice? Con un primer webinario gratuito
lo hice en el mes de noviembre. Quizás tenemos algunos participantes que estuvo en ese primer webinar. Yo era todo nervioso, ¿no? Un poco tenso, porque era la primera vez, es normal, pero sabía que estaba tomando acción progresiva y sabía que esa iba a ser imperfecta, porque era la primera vez. Pero a partir de ahí, ya el segundo webinar, el tercer webinar, este ya es el cuarto, ya lo hago con mayor facilidad, porque ya logro afianzar, ganar mayor confianza, ganar mayor valor a la hora de hablar en público. Y ahora desde el mes de diciembre vengo dando ya mis cursos de manera online, de manera virtual, diciembre, enero y ahora este tercer mes, febrero del 2021. Entonces, ¿dónde está la fórmula, el secreto? Mira, el secreto está: a mayor preparación, el miedo disminuye. A mayor preparación, el miedo baja. A mayor preparación, el miedo se vuelve humo. La vacuna contra el miedo es prepararte. Prepararte de dos maneras. Prepararte de manera, primero, de manera motivacional, y segundo, prepararte sobre el tema que vas a hablar. De manera motivacional, ¿por qué? Porque tienes que trabajar tus actitudes, tener buena actitud a la hora de enfrentar al miedo, porque si no tienes actitud, no tienes solvencia, no vas a ser capaz de pararte frente a una cámara con solvencia, te vas a desmoronar, tus piernas se van a volver como gelatina, te vas a caer y no vas a poder afrontar una situación. Entonces tienes que trabajar tu mente, alimentarte de pensamientos positivos, alimentarte, empoderarte a través de esa preparación psicológica, primero. Y segundo, sobre el tema que vas a hablar, o sea, conocer tu tema, ensayar, practicar y a la hora de venir a dar tu charla, tu exposición, hacerlo con toda naturalidad, previo ensayo, práctica que tú ya hayas realizado. Entonces ahí el miedo baja, el miedo disminuye y tú ganas mayor valor y ganas mayor confianza. Bien, vamos a pedir a las personas, si hay alguien con el micrófono abierto, por favor, lo puedan cerrar, porque estoy escuchando todo lo que hablan, ¿no? Y había uno que era de esos... Ya hay 2 personas, 3 personas que están con el micrófono abierto. Apaguen, por favor. Apaguen su micrófono para continuar. Ya, ahora sí, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Quiero que me pongan sí, estamos bien. Pónganme en alguna señal ahí para que yo continúe, ¿no? Si no, yo paro. ¿Cuántos minutos ya vamos? 24 minutos ya de las 8. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, dicen por acá. Juan Fernández, Adriana y los demás no están participando. Tenemos 33 personas en la sala. Quiero que participen. Sí, pongan para que yo continúe, ¿sí? Para que yo continúe. Bien. Bien, y ahora, ¿cómo vamos a nosotros a poder lograr impactar? ¿Cómo vamos a lograr ser más persuasivos en nuestras presentaciones virtuales? ¿No? Lo primero decía, a través del miedo, tenemos que aprender a ganar valor, a ganar confianza, con una actitud sólida, con una actitud firme, y eso lo vamos a lograr en la práctica, tomando acción masiva imperfecta, lanzándonos, ¿ya? Para ello, obviamente, hay muchos tips, hay muchos secretos que podemos practicar, pero lo más importante es hacerlo, tomar acción. Si no tomamos acción, ese miedo va a seguir creciendo. Entonces, primero tomar acción. Bien, ahora, vamos de lleno ahora a las herramientas, a las estrategias, a los recursos que podemos utilizar para poder conectar de una manera efectiva y poder influir, convencer, persuadir y llegar con mayor facilidad al público. ¿Cuáles son esas herramientas? Vamos a conocer. Primero, vamos a conocer un poquito cómo influye la comunicación para lograr una comunicación efectiva. 3 partes fundamentales que se trabaja en toda persona que comunica con otra persona. ¿Cuáles son esas partes? Mira, para lograr una comunicación efectiva frente a los demás, dividimos en 3. Primero,
tenemos un 7% de influencia por medio de las palabras. ¿Ya? Un 7%. Por ahí alguien pensó que podría haber sido más, ¿no? 7%, las palabras que digo, las palabras que hablo, tienen mucho que ver, 7%. Un 38% tiene que ver con el tono de tu voz. Y cuando hablo del tono de tu voz, me refiero a la voz en general. Y de la voz vamos a desprender, en este caso vamos a poner voz. De tu voz vamos a desprender el tono, vamos a desprender la velocidad. ¿A qué velocidad vas? ¿Vas a una velocidad rápida, lenta? Vamos a poner el tono, la velocidad, los silencios, las pausas que haces a la hora de hablar, a la hora de comunicar, ¿ya? Y vamos a poner la intensidad. ¿Cómo te comunicas frente a los demás? ¿Con qué intensidad? ¿No? ¿Con qué potencia? ¿Con qué vigor? ¿Con qué energía? Entonces, todo esto cuenta en la voz. Y por último, tenemos aquí un 55% restante que tiene que ver con tu lenguaje corporal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí podemos ver de manera clara, para tener una comunicación efectiva, poder llegar con mayor facilidad para conectar con nuestra audiencia, ¿cuál de los tres elementos tiene mayor porcentaje a la hora de influir? 7% las palabras, 38% la voz, el tono, la velocidad, la intensidad, los silencios, y 55% tu lenguaje corporal. Entonces, de ahí la importancia de poder conocer, ahora sí, las herramientas, los recursos. Entonces tú me dirás, tengo que trabajar más en mis palabras. No, ¿no es cierto? Tengo que trabajar más ¿en dónde? En mi lenguaje corporal, tengo que trabajar más en mi voz. Y ahora esta situación, este dato que te proporciono es de manera presencial, ¿cierto? De manera presencial. Pero ahora, ¿qué pasa? Este dato varía si yo lo proyecto de manera virtual, como lo estamos viendo en nuestros días en la actualidad. ¿Sí? Esto varía. ¿Por qué varía? Porque mira, ya de manera virtual, esto cambia, ¿no? De manera virtual tenemos ahí un 50% y tenemos aquí un 15%, ¿ya? 15% y acá tenemos un 35%. A ver, vamos a ver. 15% tenemos para las palabras, 35% en este caso, el lenguaje corporal, y el 50% cobra fuerza ahora la voz. ¿Por qué la voz? Porque a la hora de comunicar de manera virtual, es la voz la que juega un papel importante, al igual que el lenguaje corporal. Obviamente el lenguaje corporal tiene un gran porcentaje, pero ahora la voz cobra mayor influencia. Entonces de ahí que la herramienta principal con la cual yo debo trabajar tiene que ser mi lenguaje corporal y tiene que ser mi voz. Aprender a modular, aprender a hablar en distintos tonos, tener ritmo, velocidad, saber dónde voy a hacer pausas, dónde voy a hacer los silencios y la intensidad que le voy a dar a la voz a la hora de expresar mis palabras, ¿sí? Y si lo hago de manera presencial, obviamente que la parte corporal cobra mayor relevancia. Entonces tú te preguntarás, ahora, para quienes han estado en los webinarios anteriores, en noviembre, en diciembre, hicimos 3 webinarios el pasado año, desde que iniciamos. ¿Y desde dónde lo hacía el webinario? Lo hacía desde mi escritorio, sentado, ¿no? Y donde solamente se veía mi cara, se veía la mitad parte de mi cuerpo, mis manos y esta parte. Lo demás no se veía, ¿no? Y en muchos casos,
la mayoría de las personas, ¿cómo se conectan virtualmente? Solamente, en muchos casos, la cara, nada más, ¿no? Ponen su cara ahí, entonces no comunican nada, ¿no? Y si a eso no le agregan, no trabajan su voz, que tiene un poder de influencia de un 50%, entonces no comunican nada, están ahí muertos, inertes, como momias, porque usted mira ahí por un Zoom, en una conexión virtual, en una clase, en alguna charla, en una conversación, y solo su cara aparece ahí. Pues, es más, a veces puede estar sentado cómodamente, ¿no? Reclinado para atrás y lo ve desde lejos. O puede estar muy cerca, apoyado hacia adelante, así, y solo le ve esta parte, el mentón para arriba. Entonces no comunica, no transmite, no hay energía, no hay vitalidad. Es una comunicación totalmente negativa, pésima, porque no está poniendo de plano su lenguaje corporal. Y peor si no utiliza variaciones en la modulación de su voz. Entonces, de ahí la importancia de utilizar estas herramientas. Entonces, veamos ahora, ¿cuáles serían las herramientas de poder para influir, para persuadir, para convencer con mayor facilidad? Primero, nuestro lenguaje corporal. ¿Sí? Vamos a anotar entonces, ya que hemos hecho esta explicación más amplia, entonces nuestra primera herramienta sería nuestro lenguaje corporal. Pero de nuestro lenguaje corporal lo vamos a dividir en tres. Primero, el cuerpo. El cuerpo comunica. El cuerpo tiene energía. El cuerpo transmite seguridad, transmite confianza. El cuerpo ya nos da la percepción si esa persona está decaída, deprimida, triste, o está la persona alegre, optimista, ¿no? Un cuerpo que está decaído, con los hombros agachados ahí, cabizbajo, con las manos en el bolsillo, pensativo, preocupado, ¿no? Posturas, gestos cerrados ahí, cohibido, ¿no? Tal vez hace frío, me estoy así entumido, ¿no? Entonces voy a reflejar un grado, un nivel de inseguridad, un nivel de timidez, de nerviosismo, por ahí me estoy comiendo las uñas, me estoy mordiendo, estoy jugando con el botón de mi camisa, estoy jugando con el micrófono, estoy delatándome, el cuerpo me está delatando que estoy tenso, que estoy nervioso, ¿no? Por lo tanto, primera herramienta que debes trabajar para lograr mayor poder e influencia es el cuerpo, dentro del lenguaje corporal. ¿Qué es el cuerpo? Todo tu tronco y tu postura que tú vas a adoptar. Entonces, cuando tú ingresas frente a la cámara o ingresas ya frente al público, tienes que estar con una postura natural, pero erguida, una postura sólida, firme, con el mentón levantado, el cuerpo erguido, que irradies vitalidad, energía, irradies que realmente estás ahí conectado y que se te vea tu cuerpo, ¿no? Como tú me estás viendo en estos momentos desde acá. Tengo mayor visibilidad, me siento más cómodo, más libre, ¿no? Para exponer estando sentado ahí y de pronto me voy a cansar mi espalda, porque estar erguido, sentado, cansa. Parado, estoy más sólido, más estable. Entonces, lo primero es tu cuerpo. ¿Qué postura vas a adoptar? Posturas erguidas, posturas abiertas, posturas expansivas, no posturas cerradas, contractivas, que denoten timidez e inseguridad. Segundo recurso que vas a utilizar a través de tu lenguaje corporal es el rostro, y del rostro vamos a desprender las distintas emociones. Recuerda que lo que conectas con tu público, con tu audiencia, es por medio del rostro. Y si tú vienes, dices, por ejemplo, bueno amigos, ¿cómo están? Me siento contento de venir aquí a dar esta clase. Pero mira, el rostro está apagado, está muerto, pareces una momia, entonces no vas a conectar, no va a haber una comunicación. Pero si tú esas palabras, las mismas, las dices teniendo coherencia a través de tu rostro, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a compartir esta clase, este webinar gratuito, me siento feliz. El rostro está comunicando, está siendo coherente con tus palabras. Entonces ahí estamos hablando ya de distintas emociones que se desprenden de tu rostro. Emociones como la alegría en este caso, ¿no?
estoy reflejando la alegría, emociones de pronto como la sorpresa, el asombro, emociones como la tristeza, por ahí, como el dolor, la angustia que voy a hablar, emociones como el asco, la ira. Son distintas emociones que yo voy a expresar a la hora de comunicar. Entonces el rostro tiene que estar flexible, no tiene que estar rígido, no tiene que estar duro, entumido ahí, frunciendo acá la frente como un rostro con ira, con rabia, ¿no? Muchas personas salen así, te asustan, de entrada ya no vas a querer escucharlo porque te provoca rechazo. Entonces tiene que ser un rostro agradable, para eso tienes que practicar sonreír, practicar irradiar optimismo, alegría, ¿no? Pero desde lo más natural posible. Entonces el rostro tendría que ser el segundo recurso que voy a utilizar dentro de mi lenguaje corporal. Y el tercer recurso fundamental, clave, que lo debes aplicar, es el poder que tienen las manos. Las manos conectan con tu cuerpo, las manos conectan con tu cerebro. Cada gesto que vas a transmitir lo debes ilustrar con tus manos, ¿no? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Fíjate, las manos están hablando también, ¿no? El rostro también habla, las manos también hablan. No es lo mismo que yo haga así estático. Hola, amigos. Es un gusto esta noche compartir con ustedes, pero todo frío, seco, momia, ahí, tieso. No transmito emociones, no conecto con mi audiencia, no conecto con mi público. Entonces las manos las tienes que mostrar. Y hay una cualidad muy importante que tenemos en las manos. Mira, cuando tú muestras las palmas de las manos, tiene un significado profundo que tiene poder. ¿Qué significa mostrar las palmas? Significa honestidad, significa sinceridad, significa pulcritud, limpieza. Entonces cuando yo hablo mostrando las palmas de las manos, estoy hablando diciendo la verdad, estoy hablando con sinceridad. Pero ¿qué vas a pensar de una persona que te habla con las manos hacia atrás y todo el tiempo no se deja ver las manos? Vas a pensar que te está ocultando algo, vas a pensar que no te inspira confianza, no te inspira acercamiento, porque no se muestra transparente, ¿verdad? Entonces las manos juegan un papel importante. Las palmas, al descubierto, mostrarlas significa entonces sinceridad, honestidad, verdad. Y ahora el dorso de la mano también tiene un significado, ¿no? Mostrar el dorso significa poder, ¿no? De ahí algunos líderes como Hitler, por ejemplo, como Mussolini, de la historia de la humanidad, que mostraban su poder a través del saludo, ¿no? Y lo hacían así, ahí, con la mano, mostrando el dorso ahí hacia arriba, que significa poder. O en nuestro caso podemos ver a líderes como Chávez, por ejemplo, cuando mostraba el puño, ¿no? O como Evo, ahí. Esto refleja el poder que quiere reflejar frente a su auditorio, a su audiencia. Entonces las manos, a través de movimientos involuntarios que muchas veces hacemos, nos están delatando, nos están transmitiendo un mensaje inconsciente sin que nosotros quisiéramos transmitir aquello. De ahí que cuando tú conoces más del lenguaje corporal, ya eres consciente y tomas en cuenta todos los movimientos que vas a hacer. Cuida tu lenguaje corporal, ¿verdad? Bien, entonces las manos sería el otro recurso fundamental que yo debo aplicar para poder trabajar más mi conexión frente al público. ¿Cómo vamos hasta aquí? Tenemos 35 personas, pregunto, ¿les quedó claro esta primera herramienta del lenguaje corporal, cuerpo, rostro, manos? ¿Tenemos alguna pregunta? Si les quedó claro, digan bien, sí, positivo, escriban por favor. Sí, profe, dice Adriana. Por acá, Eric, sí, dice, escriban más, participen, por favor, pongan sí, de acuerdo, positivo, así continuamos dando algunas otras herramientas valiosas, muy bueno, dice René López. Nadia Ricaldi, sí, todo claro, sí, bien. Obviamente que esto te estoy dando algo muy resumido, pero muy sustancioso, algo de mucho valor para que lo puedas aplicar, tomar en cuenta. Ahora que si ya lo quieres desarrollar a través de la práctica, al final tengo una sorpresa para ti. Bien, entonces está todo claro, buenas sugerencias, dice por acá, muy bien, excelente. Bien,
Vamos a seguir entonces ahora. Entonces ya para cerrar este capítulo, estamos a 40 minutos. De ahí la importancia en nuestras clases virtuales, en nuestras presentaciones frente a una cámara. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer sentado? Ahí sentado, donde estás a media máquina, solo mostrando tu cara, tu rostro, ¿no? Poco y nada se te ven las manos. ¿O lo vas a hacer erguido, de pie, con toda tu energía, con toda tu fuerza, ¿no? Poniendo todo tu ser, toda tu concentración y mostrando todo tu cuerpo donde tienes el poder realmente, en tu rostro, en tus manos y en tu tronco. ¿Cómo lo vas a hacer? Aplicando estas recomendaciones que te doy, ¿verdad? Entonces ya tus presentaciones virtuales, la tradicional ya quedó en el pasado, ¿no? Y esta misma participación, como lo hacía de manera presencial, ahora la traslado a este mundo virtual. Y lo hago de una manera potente, de una manera más segura, con confianza, porque esta herramienta va a permitirte conectar con tu audiencia. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a borrar y vamos a seguir avanzando un poquito más. Tenemos otra herramienta valiosa ahí dentro del lenguaje corporal que no quiero dejar en alto, que en este caso es la mirada, ¿ya? Y yo he visto mucho que en las clases donde se viene dando ya esta segunda semana que se ha iniciado hace poco, que dentro de la mirada los alumnos o los mismos docentes mayormente miran y se agachan, ¿no? Y miran a la pantalla, ¿no? Miran hacia abajo y no conectan con la mirada. Entonces tenemos que aprender a conectar con la mirada, y conectar con la mirada significa hacer un seguimiento a través de la cámara. Tenemos que familiarizarnos con la cámara, mirándole a la cámara fijamente, pero no una mirada ahí matadora, no una mirada perdida, no una mirada de maldad, de perversidad. Tiene que ser una mirada que acaricie, una mirada que muestre simpatía, agrado, agradable, que demuestre alegría. Entonces, cuando yo demuestro alegría, la mirada, fíjate, los ojos se vuelven más enchinados, ¿no? Reflejan ese brillo natural que refleja, irradia esa alegría, esa vibra positiva. Pero cuando yo estoy con una actitud negativa, estoy aburrido, estoy frustrado de algo, entonces obviamente voy a estar con una mirada totalmente mala, ¿no? Negativa para conectar con mi público. Y si no miro la cámara, peor, yo me agacho o miro a la pantalla, no estoy conectando ahí con la audiencia, entonces de manera negativa no voy a poder conectar. Entonces, ¿qué recomiendo acá? Comenzar a practicar con la mirada, ir familiarizándome ya paso a paso con la cámara, porque de pronto te ha pasado que a veces sientes que al mirar a la cámara sientes que le estás hablando a un objeto ahí, que no estás conectando con el público. Entonces, tienes que imaginarte, ¿no? De la misma manera como lo hacías de forma presencial, imagínate que el público está ahí, porque el público es real, existe, el público está ahí. Ahorita tenemos 35 personas conectadas. Entonces, tienes que aprender ya a familiarizarte, ir aplicando estas técnicas de la mirada acariciadora, dulce, pero a la cámara. Tu enfoque tiene que ir a la cámara, no tienes que descuidar, porque muchos he visto docentes, capacitadores, alumnos, se conectan, pero no miran a la cámara, te miran ahí a la pantalla, ¿no? Se agachan, escriben, participan, pero no miran a la cámara. Entonces no se logra una conexión real, no se logra. Por lo tanto, tengo que aprender a mirar a la cámara para poder conectar, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver algunas herramientas más para poder impactar, para poder ser más persuasivos, ser más influyentes. Te decíamos, tu voz juega un papel importante, ¿no? La voz, ¿cuánto por ciento? 38% en la comunicación presencial y 50% en la comunicación, esto sería en lo presencial, y en lo virtual, 50%.
Entonces la voz yo la tengo que trabajar, tengo que aprender a modular, hablar en distintas tonalidades, ¿ya? Aprender a decirlo de modos diferentes. Entonces tendría que hacerlo más o menos así, subo, bajo, ¿ya? Y voy así en distintos tonos. Estos serían tonos altos, estos serían tonos bajos, estos serían tonos normales, tonos intermedios, normales, ¿no? Acá puede haber un tono bajo, un tono muy bajo, un tono bajo, un tono normal, un tono alto y un tono muy alto. Yo tengo que aprender a hablar en distintos tonos, ¿ya? No solamente hablar en un solo tono, que sería este. Normalmente, el tono con lo que la mayoría de las personas hablan. El enemigo número uno de la tonalidad de la voz, ¿sabes cuál es? El enemigo número uno del tono se llama la ¿mono qué? Monotonía. Entonces, si yo aplico el mismo tono, no cambio de velocidades, no hago pausas, no hago silencios, no utilizo distintos tonos, mi mensaje llega de manera monótona, cansadora. Puedo hacer dormir al público y el público no reacciona. Sería como conducir un vehículo en una carretera plana, ancha, una autopista grande, ancha, y donde yo voy ahí y no tengo mayor riesgo, mayor peligro, porque veo, diviso el horizonte, el camino a lo largo, y no hay mayor peligro. Entonces voy ahí tranquilo, me puedo dormir y sigo en el volante feliz. Se vuelve monótono. Pero si yo voy a una carretera accidentada, que está con piedras, tengo que pasar un río, tengo que subir una montaña, una serranía, bajar, subir caminos accidentados, pedregosos, ripiados, arenosos. Entonces, las intensidades van a ser diferentes, ¿sí? Los tonos van a ser diferentes. Por lo tanto, el público, voy a lograr atrapar la atención del público a través de mi tonalidad de la voz. Entonces tengo que evitar hablar en una voz monótona, repetitiva, ahí, ¿no? Mira, por ejemplo, yo venía el otro día, venía en mi auto cuando vivía por el kilómetro 9, doble vía La Guardia, tiempo atrás, venía conduciendo mi auto, llegaba ya al 8º anillo y justo ahí venía más o menos una velocidad, pero ya al cruzar el 8º anillo vi que por el otro carril venía un Volvo, un tráiler a toda velocidad. Y ahí al frente, en el carril contrario, un niño que estaba cruzando ya la avenida. Y yo cuando llegaba a la avenida, al 8º anillo, justo cambia el semáforo, entonces yo freno de golpe y miro de pronto el camión que venía a toda velocidad y lo miro al niño, el camión, el niño. Menos mal, el camión frenó. Bueno, y continúo la historia, ¿no? Contando qué tonos he aplicado ahí, por ejemplo, al contar esta historia. Mira, he aplicado primero un tono normal, ¿no? Que sería el tono, el 1, le voy a poner normal, ¿no? Cuando comencé a contar la historia. De pronto subí la tonalidad, cuando dije venía el camión, el niño, el camión, el niño, apliqué un tono más alto, muy alto, que puede ser un tono 2, ¿no? Ya sería alto, pero con mayor velocidad. Con mayor velocidad, le di más velocidad, ¿sí? Hablé rápido. Darle velocidad significa entonces hablar rapidito, así, rápido, vas hablando con mayor tono. Y por último hice una pausa, un silencio así brusco, cortante, cuando dije el camión, el niño, el camión, y me callé. Entonces aquí pasé a una intensidad 0, silencio. Intensidad 0 se llama silencio, porque estoy en 0. No apliqué ningún tono, me callé, ¿no?
¿Y qué generé con ese silencio? Generé expectativa, generé, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Lo atropelló el niño? ¿Se salvó el niño? ¿Qué sucedió? Generé suspenso, zozobra. Eso es lo que te provoca el silencio. De ahí la importancia de aplicar los tonos. Y por último, apliqué un último tono que sería el 3, que sería un tono entre bajo y muy bajo, ¿no? Bajo y muy bajo. Cuando dije, el camión frenó, el niño se salvó. Bien, acabó la historia. Entonces apliqué ahí un tono bajo o bajito, muy bajo, en zozobra, generando suspenso. Y si yo aplico estos 4 tonos, que serían los 4 tonos principales con los cuales puedo hablar, entonces mis relatos, mis historias, mis intervenciones van a ser así como un electrocardiograma, ¿no? En nuestro discurso. Y todo el tiempo voy a poder conectar con mi audiencia. ¿Sí? Entonces, este es un elemento muy valioso que mucha gente no lo está aplicando, ¿no? Porque no conoce la técnica, porque nadie se lo enseñó, mientras que otros ya de modo natural lo pueden aplicar por ahí porque tienen esa habilidad innata. Recuerden que hablar en público es una habilidad que yo la puedo desarrollar, yo la puedo trabajar, yo la puedo practicar y puedo lograr grandes resultados aprendiendo, practicando de lleno en el lenguaje corporal o en la voz, trabajando esas habilidades para hablar en público y poder conectar. Pregunta entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Me dicen por favor, sí, todo bien, excelente. A ver, escriban por favor, tenemos 34 participantes en línea. Escriban entonces, sí, sí, positivo, bien, excelente, bueno, a ver, lo que usted disponga, cómo vamos hasta ahora. Bien, bien, todo excelente, dice Carmen. Los demás, por favor, participen, porque ya estamos llegando, estamos a 53 minutos ya de las 8 de la noche. Por concluir un poquito más. Bien, escriban entonces, por favor, ya. Para quienes no participaron, al final les dije yo que tengo un regalito, pero el requisito era participar a través del chat, ¿no? Y quedarse hasta el final. Entonces, los que se quedan hasta el final y los que participan reciben su regalito. Entonces, pongan súper bien, excelente, súper por acá, ya. Y para quienes no se manifestaron, ¿de qué lugar se conectan, por favor? Porque varios se manifestaron de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Para quienes no escribieron, no se identificaron de qué lugar se conectan, escriban por favor de qué lugar. Bien, de maravilla, súper bien. Del Toro, nos dice Francis por acá, Juan Fernández de Santa Cruz, muy bien. De La Paz, Jonathan también. Bueno, excelente. Muy bien. Bien, Santa Cruz, La Paz, La Paz. Bueno, tenemos sobre todo del eje central, ¿no? Hasta ahorita no hay nadie de otros departamentos. Acá, Potosí, Uyuni, qué bien. Potosí, Uyuni, una persona, Hernán Mamani, Alanoca de La Paz, Noemí de Santa Cruz. Bueno, excelente. Excelente la participación entonces de cada uno de ustedes. Gracias por compartir este webinar en esta ocasión. Santa Cruz. Bien, vamos a seguir. ¿Quieren que les facilite una herramienta más? Una herramienta más. Hasta el momento ya vamos a ver. Hemos hablado de herramientas valiosas que tienen que ver con nuestra naturalidad, ¿no? Hemos hablado, a ver si vamos recordando, cuerpo. Hemos hablado de el rostro, las manos dentro del lenguaje corporal y hemos hablado ahora de la voz en lo que tiene que ver con los distintos tonos. Una herramienta más, ya para cerrar, porque hemos previsto una hora o podemos pasarnos un poquito. Una herramienta más, entonces pongan ahí, sí, una herramienta más, pongan, escriban en el chat, sí, 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 una herramienta más, así facilitamos, ¿ya? Escriban, pero, por favor, sí, más herramientas, ¿sí? Por ahí, muy bien. Vamos a escribir entonces esta
Nueva herramienta, sí, por favor, sí, excelente. Bueno, ¿cómo se llama esta nueva herramienta? A ver, esta herramienta se llama... ¿Qué dice ahí? Storytelling. ¿Alguien escuchó este término, esta palabra, storytelling? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien conoce? Pongan sí, no, pongan. Si alguien escuchó, sí. ¿Alguien conoce qué es storytelling? ¿Escuchó este término, esta palabra? ¿Lo está aplicando? Por acá dice Yugar, no. El contar historias, dice Leandro. Bueno, creo que Leandro fue uno de nuestros alumnos, ¿no? A ver, si no me equivoco. Leandro Cano puede ser. Creo que sí. Sí. Acá dice storytelling también. No. Bueno, son 2 o 3 los que sí conocen. En este caso, Yulisa dice storytelling, bien. No, la mayoría dice no. Excelente. Bueno, José Ramos dice no también, Eric también dice no. ¿Qué es el storytelling? Evidentemente es el contar historias. Aquella persona que cuenta una historia, conecta con su público, porque recordemos que ya desde nuestros antepasados esto no es algo nuevo, ¿no? Sino que ahora se está aplicando mucho a través del marketing, el tema de las historias. Pero no es algo nuevo, desde la edad antigua ya del hombre, en el hombre primitivo, cuando tenía que sobrevivir ahí, merced de los ataques de los animales, ¿no? Cuando cazaba esos mamús, esos animales gigantes, escribía ahí, dibujaba, hacía pinturas rupestres, ahí en las cuevas, en las rocas, ¿sí? Donde ya transmitía historias a través del dibujo, a través de lo que pintaba, ¿no? Transmitía ya las historias. Y si nosotros recordamos a nuestros antepasados, desde nuestra abuelita, abuelito quizás, alguna vez nos han contado alguna historia, nos ha contado algún cuento para dormir y nos ha sido interesante, ¿no? ¿Quién recuerda historias así, cuentos ahí de acá del oriente boliviano, cuentos del occidente, ¿no? De Bolivia, cuentos tradicionales de pronto? Son historias que de pronto con las cuales nos hemos criado, de niños, de chiquitos, hemos ido creciendo así, y hoy por hoy, quizás ya producto del internet, de las redes sociales, las historias ahora están ahí, ¿no? Nosotros entramos a las redes y vemos ahí, apenas navegamos, o sea, en Facebook, Instagram, y vemos ahí historias, ¿no? Historias donde participan actores, actrices que graban y actúan al darnos a conocer una historia. Entonces, es algo que todos los días lo estamos aplicando, lo estamos haciendo, estamos conviviendo con esas historias, pero quizás no lo estamos aplicando a nuestro favor para poder, en este caso, conectar con nuestro público, con la audiencia. Entonces, el storytelling es el arte de contar historias, pero no se trata de contar cualquier historia, ¿no? De hablar por hablar. Mira, que si tengo una historia para contar y esa historia no tiene algo de valor para aportar, mejor no cuento porque va a ser algo que no va a aportar nada. Pero si es una historia que sí tiene algo para aportar, algo valioso de mi vida, un pasaje, un relato corto, sí, lo puedo contar porque sé que se va a poner interesante y va a despertar la curiosidad del público, la atención del público y va a querer seguir escuchando mis historias. Entonces, el primer requisito es que esta historia tenga un valor para aportar algo positivo o algo negativo, pero que al final te deje un mensaje, ¿no? Que te deje un mensaje esa historia. Y 2, lo debo saber contar utilizando distintos tonos de voz, ¿no? Ya hemos visto hace rato la herramienta de la voz, entonces tengo que aplicar distintos tonos de voz para contar una historia. ¿Cómo puedo entonces conectar yo con mi público? La mejor manera es contando algo de tu vida. Podrías rescatar algo donde agregues valor, ¿no? Algo corto que tienes que trabajarlo. Entonces, primero vas a hacer un relato corto, ¿no? De apertura. Segundo, vas a poner ahí el aporte que estás haciendo, ¿ya? Y tercero, vas a dejar un mensaje. Entonces, cuando das el relato corto, haces tu apertura, comienzas a contar en forma de cuento,
¿no? Relatando, contando algo, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, yo recuerdo el año 2004, el año 2004 exactamente, merced al fallecimiento de una amiga de la ciudad de Tarija, que era coreógrafa de un ballet, del ballet provincial de la ciudad de Tarija, sentí mucho dolor, sentí mucha pena, tristeza, y yo ese tiempo hacía un programa en radio, entonces quise escribirle, dedicarle un homenaje póstumo a ella, en su memoria. Y de pronto me puse a escribir la noche anterior y me salió un poema que lo titulé Entre bailes y sonrisas. Y se lo dediqué por radio y mucha gente llegó el poema, le gustó y mucha gente se enteró también de la pérdida de esta amiga. Pero cuando ya llegué a mi casa, le digo a mi esposa, mira, creo que he descubierto una habilidad que tengo de escribir versos, de escribir poesías. Y mi esposa, en tono sarcástico, se rió y como que se hizo la burla, no me creyó, ¿no? Pero yo a partir de ahí, era el mes de marzo del año 2004, seguí escribiendo porque sentí que tenía esa habilidad para escribir versos. Pasaron unos meses, llegó el mes de agosto y estaba yo publicando mi primer libro de poesía, de versos, denominado Retazos de mi padre. Pasó un año exactamente, el 2005, en el mes de agosto, estaba publicando mi segundo libro. Pasaron varios años, el 2009, publiqué mi tercer libro, denominado 1000 aros de oro, versos del alma para toda ocasión. Y el año 2014, mi cuarto libro. Merced a todo ese despertar de ese talento, ¿no? A la fecha he publicado 4 libros en el plano cultural. Y en el plano académico he publicado también algunas obras relacionadas al arte de hablar en público. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque me siento orgulloso de haber descubierto esa habilidad. Le dediqué mucho trabajo y bueno, pude lograr, lo cual me ha permitido poder viajar y poder llegar con mis obras literarias a mucha gente. Bien, punto final entonces a la historia, ¿no? Ahí está la historia. Un relato corto, el aporte que hice, tiene valor, sí. Entonces ahora el mensaje, me faltaría dejar el mensaje, por eso yo quiero decirles a todos quienes por ahí tienen alguna habilidad y no se animan, ¿no? Y saben que tienen mucho para dar, tienen potencial, háganlo, anímense. Porque una vez lo hagan, saquen a fondo, lo materialicen esa habilidad, trabajen en ello, no van a parar y van a llegar a niveles altos. Y se pueden consagrar con esas habilidades que ustedes tienen. Ese es el mensaje que les dejo. Bien, entonces ahí estoy aplicando. Contar una historia, ¿no? Pero que te agregue valor. Puede ser relacionada a tu tema, puede no ser relacionada a tu tema de pronto, pero si es una historia interesante que suma valor, vale la pena contarla, la puedes contar. Entonces la técnica del storytelling requieren otros pasos, hay que practicarlo. Es una herramienta valiosísima, ¿no? Una herramienta que te atrapa la atención del público y que te genera mucha empatía, mucha conexión con la gente, ¿sí? Puedes aplicarla también, puedes conocerla también. Bien, hasta acá estamos ya 1 hora exactamente y 5 minutos. José Ramos, a ver, José Ramos, por favor, apague su micrófono, dicen por acá. Boris, la historia siempre tiene que ser personal y real, sí. No necesariamente personal, pero tiene que ser real. En este caso, ¿puedo yo sacar una historia, a ver, de alguna película? ¿Puedo sacar una historia de un libro? ¿Puedo sacar una historia de algún amigo? Alguien que yo le escuché, me la contó, ¿no? Pero si yo cuento una historia personal y dentro de lo personal yo exagero, miento o utilizo recursos que no son valederos, o sea, que no transmito, digo la verdad, yo tiendo a caerme, ¿no? Cuando alguien se percate de que dije alguna mentira. Entonces, no es, tiene que ser uno ético y siempre decir la verdad al narrar, al contar una historia. Ahí cobra mayor valor. Si es personal. Ahora, si es, puede también contar una historia de, como le decía, de una película, de un libro, de algún amigo, pero siempre que tenga la fuente, que sea real
Si no, sería una historia inventada y de pronto no va a cobrar valor. Cuando te cachan, te pescan, ahí se te cae, ¿no? Porque te van a seguir por la historia, pero cuando se enteran que no es verdad, que es un invento tuyo, vas a quedar mal. Entonces, recomiendo siempre contar una historia que sea mejor en lo personal, ¿no? Que tenga veracidad. ¿Es recomendable utilizar diapositivas o pizarras electrónicas para dar clases virtuales? Bien, una muy buena pregunta de Jonathan. Sí, es recomendable, ¿no? En este caso, mira, cualquier herramienta que te ayude, en este caso, eso va a ser la segunda parte ya de nuestro webinar, que lo vamos a hacer más adelante. En este caso, yo he querido hoy utilizar una pizarra para poder ilustrar de mejor manera, de mejor forma, llegar al público. Es muy valedero, muy práctico. Entonces hay mayor interacción, hay mayor conexión de la persona que habla porque está de pie, está transmitiendo su energía, se está moviendo, ¿no? Está en constante buena vibra, pero si estás sentado ahí, no vas a poder usar este tipo de pizarra física, ¿no? Ahora, ¿puedes usar diapositivas? Sí, es importante utilizar diapositivas, interactuar con las diapositivas, tenerlo todo ya preparado, elaborado, dependiendo, pero tu tiempo que tengas, ¿no? El tiempo de participación que tengas en una clase. Entonces, cualquier recurso, en este caso ya recursos tecnológicos, recursos técnicos, hay muchas herramientas que se pueden usar, ¿no? En este caso, plataformas también que ya se está introduciendo o se va a introducir en la educación boliviana, ¿no? Porque todavía estamos en pañales. En este caso, yo no he querido hablar mucho todavía de eso. ¿Por qué? Porque eso lo voy a dejar para una segunda parte, pero sí es recomendable usar. Les recomiendo mejor si utiliza una pizarra así, mira, se ve más natural, ¿no? Más real. Ahora, si no tienes este tipo de pizarra, te recomiendo que lo hagas de pie, ¿no? Que donde pongas toda tu energía ahí. No importa aunque tengas tus apuntes, aunque te fijas tus apuntes como guía, es válido, ¿no? Porque todo no lo vas a retener, el orden, la estructura, pero siempre de pie para que conectes con tu público, con todo tu lenguaje corporal, con toda tu voz, con toda tu energía. Ya olvídate de esas presentaciones de sentado, ahí donde solo muestras tu cara, ¿no? O te dedicas a pasar la lámina, pasa la lámina y lees, pasa la lámina y lees nada más, entonces no hay mayor conexión. Recuerda que esta tendencia es un cambio que estamos viviendo y que lo estamos afrontando día a día. Yo me siento feliz por este salto, este cambio que ha dado la educación, porque mira, para muchos la pandemia significa dolor, significa crisis, significa estancamiento, ¿no? Por la pérdida de los trabajos, por muchas situaciones negativas. Pero para otros, si lo vemos con buenos ojos, significa oportunidad de cambio, oportunidad para crecer. Yo, como te decía, desde noviembre vengo implementando recién hace poquito y mis cursos recién desde diciembre, enero y ahora es el tercer mes, ¿sí? Y veo de hacerlo con mayor facilidad, con mayor comodidad desde mi hogar, desde mi casa. No tengo que salir, ese tiempo de traslado, de ir y venir, ese ajetreo, ese estrés, me lo ahorro, me lo evito, porque aquí estoy en mi casa, cómodo, ¿sí? Y puedo hacerlo igual utilizando ahora las mismas herramientas que te he compartido, como lo hago de manera presencial. ¿Funciona esto? Funciona muy bien y es el nuevo cambio, es la nueva tendencia, pero tienes que aplicarlo, tienes que romper ese molde, esa creencia, decir, no puedo, por ahí no funciona, no es lo mismo presencial que virtual, sí, obviamente que no es lo mismo, pero si tú aplicas herramientas estas que hoy te he dado a conocer y luego en la segunda parte ya las herramientas técnicas que tienen que ver con plataformas virtuales, ya con herramientas de mayor interacción, como por ejemplo OBS, una plataforma gratuita que vamos a implementar también, ya estamos en nuestras clases con esa plataforma y obviamente que vas a lograr mayor conexión con tu público y muchas otras herramientas de carácter gratuito que la tecnología nos permite. No solamente el Zoom, ¿no? El Zoom es una gran herramienta, pero el Zoom también tiene muchas bondades compatibles con las cuales la podemos aplicar. Bien, señores, ahora sí estamos
¿Cómo promocionar un webinario? Dice por acá Leandro. A ver, he saltado creo algunas preguntas. Acá dice, ¿qué herramienta recomienda? ¿Solo diapositivas o una pizarra tal cual la utiliza? ¿Qué duración en tiempo es recomendable? No, acá. ¿Clase virtual? ¿Ya? La clase Ya anda, virtual, Juan, llévala a tu mamá. 45 minutos, Ahí, una vale. hora, ¿no? Sí. Máximo 1 hora y media. Pero lo ideal sería 45 minutos. Un tiempo prudente donde el público puede conectarse. Pero ahí ante esa situación yo tengo que ser muy interactivo y lograr captar la atención con el público todo el tiempo, ¿no? De otro modo voy a perder la atención y el público por ahí. Es más fácil que el público ahora se distraiga. Y ahora para nosotros es más difícil poder conectar con el público, entonces tenemos que buscar herramientas de creatividad, ser creativos, ¿no? ¿Y cómo sería ser creativos? Por ejemplo, a ver, si yo utilizo una herramienta, ¿no? Y salgo todos los días, lo tradicional es que el profesor salga ahí mostrando su cara, ¿no? Sentado ahí en su escritorio y con su cara ahí. Y lo tradicional es que los alumnos escuchen, hola, sí, se escucha, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches. Eso es lo tradicional, pero ahora se rompe eso, ¿no? Rompemos eso. Podemos comenzar, por ejemplo, a ver, los que estuvieron desde el principio, alguien que me diga cómo comencé yo esta participación de hoy, los que estuvieron al principio, desde las 8 en punto, ¿cómo inicié yo hoy la presentación de este webinar? Pregunto, a ver, ¿quién me responde? Por el chat, por favor, por el chat, ¿cómo comencé? Comencé con una pregunta, ¿no? Comencé con una interrogante, una pregunta. Esa es una buena forma de poder atrapar la atención. O sea, no comencé diciendo, abriendo la cámara, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir el webinar. No, comencé directamente, abrí la cámara, ahí, con una leve sonrisa. ¿Sabes cómo presentar o hacer tus presentaciones virtuales por causa del miedo o de la timidez? Te cohíbe fácilmente a la hora de enfrentarte ante una cámara. No sabes cómo mantener y atrapar la atención de tu público a la hora de hablar en una presentación virtual. Estas interrogantes te voy a despejar hoy en este webinar gratuito. ¿Cómo estás? Un saludo cordial y recién, ¿no? Entonces, ¿cómo comencé? Otra herramienta que es de las preguntas para atrapar la atención del público. Entonces, no solamente voy a usar, en este caso, la pizarra, también puedo interactuar con las preguntas. Ahora, me decían acá el tiempo, ya le respondí esa pregunta, 45 minutos sería lo ideal. Acá, el micrófono de la persona que está abierto, por favor, que lo apague, porque se escucha todo. Bien, ¿de qué ciudad se conectan? Por acá dice, ¿qué más? A ver, Urbano Acuña dice, apague su micrófono, por favor. Bueno, bien, entonces estamos a las 14 minutos ya de las 21 horas. Llegamos a la parte final. Si hay alguien que esté interesado, entonces se manifiesta por medio del chat, por favor, y me dice, y luego yo estoy tomando nota acá, tenemos 31 participantes, ¿sí? Para enviarles el regalito prometido, ¿no? El regalito prometido. Pero antes, pregunta final, ¿fue de valor para ti este webinar que te he dado con mucho cariño, con mucha dedicación? Si ha sido de valor, ponme ahí sí. Si te ha aportado algo nuevo, o por ahí ya lo sabías, pero de pronto quisiste reforzar un poquito más tus conocimientos, entonces poneme sí, ya lo sabía, pero igual me es útil. O por ahí, no te ha gustado, poneme también, entonces no, ¿verdad? Sé sincero, porque esto también me permite a mí crecer, mejorar para los webinarios gratuitos que vienen más adelante. Entonces ponme ahí, bueno, sí, sí, todos, o los que participan ahí, Dulce, Diego, Eric. Bien, excelente, entonces, bueno, muchísimas gracias. 30 personas ya para cerrar. Fue muy útil. He visto otros que no enseñan nada, dice por acá Juan Fernández. José Ramos, sí, fue útil.
Bueno, muchísimas gracias. Me alegra que haya colmado su expectativa, ¿no? Si pone sí, acá la mayoría están escribiendo participando. Y si hay interesados, les decía, para participar de este curso en modalidad virtual para este miércoles 10 de febrero, puede también escribirme a usted. Muchas gracias, dice excelente exposición, gracias. Bueno, muy bien. Puede escribirme también por el privado, por mi WhatsApp privado, ¿no? Y ahora les voy a pedir a las personas que están, a las personas que se quedaron hasta el final, ¿no? Que me escriban, por favor, de manera personal a mi WhatsApp, ¿ya? Pueden escribir al del IARTE, a cualquiera de los 3 administradores que estamos en el grupo. Está Yulisa Humérez, está Iván Humérez y está Liarte, 3 administradores en el grupo. Entonces escriban, por favor, ahorita ya cerrando. Yo me quedé hasta el final, ¿no? Para que yo le envíe inmediatamente su regalito prometido, por favor. ¿Ya? Así yo le voy a poder enviar a la persona que se quedó hasta el final. Entonces, ahorita mismo cerramos y escríbame a cualquiera de esos 3 WhatsApp de los administradores del grupo, el grupo que está de WhatsApp. Yo quiero mi regalito, ¿ya? Y inmediatamente se lo vamos a enviar por WhatsApp. Y llegamos a la parte final. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, yo me quedaré hasta el final acá. Siga adelante, muy buen aporte. Si hay alguna consulta más, ya hemos dado a conocer el curso también que vamos a realizar y comenzar este miércoles. Por favor, ¿cómo realizo el pago? Dice por acá René López. Ya, René, también te pido, como me vas a escribir, ¿no? Yo quiero mis regalitos y me dice, soy René, para la forma de pago, así te lo mando ahí por WhatsApp, ¿ya? Ya todos, por favor, no se queden sin su regalito, ¿ya? No lo envío al grupo, porque en el grupo hay como 200 personas y solamente están cerrando. Han estado como 34, ¿no? Los que han estado cerrando y ahorita ya se están yendo algunos, hay 27, 28 personas. Soy René, yo quiero mi regalito. Eso lo tienen que escribir al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp lo escriben, por favor. De todos modos, yo lo tengo acá la grabación, pero no voy a saber bien los números del celular. Entonces, mejor me escriben, ¿no? Inmediatamente les mando el regalito prometido. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay mayores preguntas, ¿no? Recuerda que hablar, cualquiera puede hacerlo, pero expresarse óptimamente, solamente aquellos que buscan la excelencia. Y si tú te quedaste hasta aquí, hasta el final, es porque buscas superarte, buscas ser excelente, buscas mejorar tu comunicación frente a los demás. Espero que haya sido de mucha ayuda lo que hoy te aporté. Y no te olvides participar en el curso, y si no participas del curso, el próximo webinario gratuito que vamos a estar dándotelo con mucho cariño, con mucho amor, para aportar algo de valor a ti que te va a ser muy útil. Muchísimas gracias. Bien, el número del expositor, sí, es ese, correcto, el 773-88496. A ese número me pueden escribir, ¿ya? Muchísimas gracias, entonces, amigos, ha sido un honor compartir esta noche este cuarto webinario que vengo haciendo de manera gratuita. Espero verlos en una próxima oportunidad. Mil gracias. Un placer. Chao, chao.